Y entonces el día de hoy estaremos platicando de el por qué hacer ejercicio, pero particularmente en ciertas condiciones clínicas o en ciertos pacientes ya de manera más particulares con alguna condición específica, ¿sale? Entonces, bueno, entrando en materia y recordando un poco lo que anteriormente ya vimos y de lo que anteriormente ya estuvimos hablando, al ejercicio de manera general lo podemos entender como una subcategoría de la actividad física, la cual tiene características muy específicas, puesto que el ejercicio eventualmente es planeado, es estructurado, es repetitivo y tiene determinados propósitos u objetivos que tienen como propósito mejorar diferentes componentes de la aptitud física, que anteriormente hablamos sobre qué componentes construyen la aptitud física. En general, entonces, este tipo de actividades pues incluyen movimientos corporales que incluso también se relacionan con tiempo de juego, con lo que hacemos en el trabajo, con el transporte activo, etcétera. Entonces, el ejercicio físico de manera general pues es una actividad bien planificada y bien estructurada. En tanto, sin embargo, existe otro término que es el término de ejercicio terapéutico como tal. Para entender al ejercicio terapéutico, pues bueno, hay diferentes autores. Yo aquí en la pantalla simplemente estoy mencionando algunos de los autores que para mi gusto y para mi personalidad me han parecido los autores más interesantes con respecto a el dominio del tema del ejercicio con un sentido terapéutico ya mucho más particular. En el caso, por ejemplo, de Kirchner, en el caso, por ejemplo, de Elizabeth Bryan, en el caso de Tarantino, que es uno de los más nuevos, en definitiva son como, para mi gusto, de los mejores referentes. El ejercicio terapéutico como tal, entonces, también digo, tiene características muy similares al ejercicio de manera convencional. Sin embargo, el ejercicio terapéutico propicia o busca actuar en diferentes componentes. Particularmente busca mejorar la salud o recuperar la salud, busca también disminuir factores de riesgo, particularmente busca mejorar el estatus muscular, busca mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, busca mejorar condiciones como la movilidad, la flexibilidad, mejorar temas de control motor. Cuando hago referencia a control motor, hago referencia a esa relación que existe entre lo que el cerebro manda y el cómo se comporta el músculo al momento de estar siguiendo sus comandos. Eso es control motor. El ejercicio terapéutico también buscará entonces mejorar estatus de estabilidad, de balance, de postura. Entonces tiene objetivos un tanto más relacionados con la salud, más que en el otro caso, que en el otro caso podría ser incluso que los objetivos sean solamente estéticos. A pesar de que sí, en el otro caso se busca mejorar la aptitud física, en muchas situaciones pues se echa de lado realmente el contexto de la salud o el contexto de buscar objetivos más relacionados con temas de la salud. Por su parte, Elizabeth Bryan pues establece lo mismo, ¿no? Dice que el ejercicio terapéutico busca mejorar los déficits neuromusculares y musculoesqueléticos, tratando de mejorar el sistema circulatorio, el sistema linfático, el sistema endocrino, el sistema digestivo, el sistema neurológico y que entonces pues busca incidir sobre la mejora de la coordinación, la flexibilidad, el balance, la postura, la función cardiovascular, la función pulmonar, etcétera. Es muy parecido a lo que en su momento pues Caroline Kirchner estaba estableciendo, ¿no? Entonces solamente quería establecer esto inicialmente para que podamos hacer como esa diferencia entre lo que el ejercicio terapéutico busca y lo que el ejercicio de manera convencional pues busca, ¿va? No me voy a meter como mucho más en detalle con respecto a esto y me voy a ir directamente a el tema de los efectos del ejercicio terapéutico y por qué es que tenemos que estar promocionando y prescribiendo el ejercicio, ya sea terapéutico o a lo mejor no tan terapéutico, pero que sea ejercicio siempre permanentemente. Y muy bien, para esto voy a empezar a platicarles entonces sobre diferentes condiciones o diferentes entidades fisiopatológicas en donde el ejercicio puede llegar a tener una importancia extremadamente radical. Y voy a empezar con mi tema favorito y el tema al que yo me dedico a nivel de la investigación y el tema que hoy por hoy pues me tiene apasionado de el ejercicio físico como tal, que es el tema de la inflamación. N cantidad de patologías que podemos estar viendo en la práctica clínica se relacionan directamente con inflamación. Si hablamos, por ejemplo, particularmente de la obesidad
la obesidad es hoy por hoy entendida como una enfermedad potencialmente inflamatoria. De hecho, el hecho de haber identificado un estatus inflamatorio en sujetos con obesidad fue lo que llevó a las diferentes instancias a empezar a tipificar a la obesidad como enfermedad, porque hasta hace muchos años la obesidad no se identificaba todavía como una enfermedad. Entonces, a partir de que se tuvo conocimiento de que un sujeto que vive con obesidad estaba permanentemente inflamado, es que empezamos a reconocerla como obesidad. Sin embargo, la obesidad no es la única enfermedad que conduce a inflamación. Enfermedades como la hipertensión, como la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, las enfermedades tiroideas, el cáncer, las enfermedades reumatológicas, las enfermedades inmunológicas, la artritis reumatoide y un largo etcétera de enfermedades cursan con inflamación. Y a esta inflamación la podemos entender de dos formas. Y esto es muy importante. Inflamación aguda o inflamación de bajo grado. ¿A qué hago referencia con esto? Cuando hablamos sobre la inflamación aguda, hablamos de ese modelo de inflamación en donde en este momento tengo ciertas moléculas inflamatorias en mi cuerpo a la alza y estoy presentando síntomas como por ejemplo hipertermia, es decir, incremento de la temperatura, dolor, fatiga, náuseas, vómitos o cualquier otro síntoma que la inflamación aguda pueda llegar a generarme. En tanto, la inflamación crónica, que eventualmente se le conoce como inflamación sistémica crónica de bajo grado, suele ser una inflamación en donde tenemos concentraciones más bajitas de moléculas proinflamatorias. Y esas concentraciones tan bajitas de moléculas proinflamatorias en mi cuerpo no alcanzan a dar síntomas, no alcanzan a darme dolor, no me dan hipertermia, no me dan ningún síntoma básicamente, sino que es una inflamación que se mantiene de manera silenciosa. Sin embargo, no porque no me esté dando síntomas no quiere decir que no me esté generando daño a nivel metabólico. De hecho, podrá ser incluso hasta más compleja la inflamación sistémica crónica de bajo grado. ¿Por qué? Porque a esa no la detecto, porque a esa no le puedo meter un fármaco o no le puedo dar una intervención farmacológica para reducir la inflamación. En inflamación aguda, si tenemos, por ejemplo, una apendicitis y llegamos al hospital, pues bueno, antes de que nos operen y antes de que nos hagan la apendicectomía, pues nos van a dar fármacos para estar manipulando el dolor que estoy teniendo. Y entonces ahí tengo evidencia de que hay inflamación y se puede resarcir la inflamación. En tanto, por ejemplo, en un paciente que vive, como les decía, con diabetes, con hipertensión, con obesidad, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, esta inflamación no se identifica. Bueno, sí se puede identificar, pero haciendo estudios mucho más específicos, pero de manera natural no se identifica porque no nos da síntomas y sin embargo nos está haciendo mucho daño, ¿va? Entonces, en términos de inflamación, el ejercicio físico ha mostrado N cantidad de elementos de resolución a nivel de esta inflamación. Particularmente esos elementos podríamos dividirlos en cuatro órganos en particular, posiblemente los más importantes que tienen actividad antiinflamatoria. El primero de ellos es definitivamente el músculo. En el músculo, acá lo voy a estar señalando, en el músculo, cuando empezamos a tener contracciones musculares, se empieza a incrementar las concentraciones y el estímulo de una molécula que se llama interleucina 6. La interleucina 6 es una molécula potencialmente inflamatoria. Sin embargo, así como es inflamatoria, también es una molécula que enciende a otras moléculas antiinflamatorias para que estas moléculas antiinflamatorias se despierten y empiecen a disminuir la inflamación. De manera que es importante que seamos conscientes entonces de que cada que nosotros hacemos ejercicio, vamos a estar inflamándonos porque el músculo va a estar liberando concentraciones altas de interleucina 6, pero esta inflamación es transitoria. Esta inflamación dura determinado tiempo y pues no se perpetúa en el resto de la cronología. Simplemente se activa protagónicamente cuando estamos haciendo el entrenamiento, cuando estamos contrayendo, cuando estamos levantando pesas, cuando estamos brincando, cuando estamos saltando, y luego al cabo de las siguientes horas empieza a bajar. Entonces la importancia de la interleucina 6 es que, como les decía, se despierte, se segregue, se vaya a la alza y que esa alza o esas concentraciones tan altas de interleucina 6
despierten a las citocinas antiinflamatorias. Entonces, el músculo es el responsable de estar disminuyendo al final del día a citocinas proinflamatorias y de estar incrementando la chamba de citocinas antiinflamatorias. Entonces, ese estatus que se tenía en la inflamación basal, en donde teníamos a las citocinas inflamatorias a la alza y a las antiinflamatorias a la baja, el propio músculo es capaz de revertirlo. El propio músculo modifica justamente las concentraciones de una y de otra y revierte completamente el escenario y en consecuencia disminuye la inflamación. ¿Va? Repito, cuando yo hablo de citocinas, hablo de moléculas que forman parte de mi sistema inmunológico que pueden tener el potencial de encender la inflamación o de disminuir la inflamación. ¿Vale? Muy bien. El otro componente en el que incide el ejercicio físico es particularmente en los adipocitos o en el tejido graso, ¿sí? Particularmente lo que se ha podido observar a partir del ejercicio físico es que en el tejido graso se genera una mayor angiogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que en el tejido graso se van a generar o se van a propiciar una mayor cantidad de vasos sanguíneos, ¿sí? Una mayor cantidad de capilares que estén llevándole oxígeno a ese tejido graso. Un gran problema que tenemos en la obesidad, como parte de la fisiopatología de la obesidad, es que el tejido adiposo, que las células de grasa, empiezan a perder perfusión sanguínea, ¿sí? Empiezan a dejar de recibir sangre y en consecuencia a dejar de recibir oxígeno, y es parte de lo que propicia este estado inflamatorio del tejido graso. Entonces, el ejercicio físico ha mostrado que es capaz de estar generando angiogénesis, de estar generando nuevos vasos sanguíneos que estén llevándole oxígeno a este tejido graso en particular. También se ha visto que disminuye la vasoconstricción. ¿Qué es esto? La vasoconstricción es cuando un capilar, cuando una vena o cuando una arteria disminuye su tamaño. Y en consecuencia, si disminuye su tamaño, que el nombre correcto es luz arterial o luz venosa, si disminuye, pues va a dejar de recibir suficiente sangre y en consecuencia va a dejar de recibir suficientes nutrientes y va a dejar de recibir suficiente oxígeno. Entonces, en el tejido adiposo disminuye la vasoconstricción, es decir, tenemos un vaso mucho más permeable, donde puede llegar una cantidad pues, mucho más grande de sangre. Y en consecuencia, pues bueno, hay un mayor suministro de sangre también, ¿va? Y disminuye la hipoxia. La hipoxia es cuando tenemos una cantidad menor de oxígeno llegando a determinado tejido. Entonces disminuye la hipoxia, es decir, llega más oxígeno, ¿sale? En consecuencia, ¿qué tenemos? Pues bueno, disminuye la infiltración de macrófagos. Cuando tenemos obesidad, tenemos ahí en los adipocitos una gran cantidad de macrófagos. Los macrófagos intentan revertir daño. Entonces, por ejemplo, el macrófago dice, oye, este adipocito está enorme, ya está muy grande porque le estás metiendo y metiendo ácidos grasos y está creciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros subimos de peso y empezamos a ganar tejido graso, el adipocito empieza a crecer, crece y a medida que crece, pues va teniendo mayor disfunción. Entonces el cuerpo identifica y dice, oye, este adipocito no es normal, está creciendo demasiado, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a mandar macrófagos, que son células de mi sistema inmunológico, para que intenten resolver ese daño. Sin embargo, cuando el macrófago llega ahí a la zona del adipocito, pues va a empezar a generar esa chambita en donde va a intentar resolver el problema y va a generar más inflamación. Entonces, en ejercicio físico ha mostrado que disminuye la infiltración de macrófagos, particularmente macrófagos M1 o macrófagos M2, ¿va? Y eso hace en el tejido adiposo. En las células endoteliales son las células que encontramos en las arterias, particularmente en la capita interna de las arterias. Esa capita interna de las arterias en donde eventualmente cuando yo como menudo, cuando yo como quesadillas, cuando yo como hamburguesas, papas fritas, etcétera, la la grasa saturada que va ahí en ese alimento en particular se va a pegar directamente en esa célula endotelial, en la parte interna de la arteria. Básicamente esto es lo que genera lo que a largo plazo se reconoce como la placa de ateroma.
Cuando a ti te dicen, oye, el paciente se infartó, el paciente tiene trombosis, el paciente tiene bla, 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 seguramente esto es producto de una disfunción del endotelio, de una disfunción de esa capita interna de la arteria. Y esta disfunción seguramente se propició a partir de que se le estuvieron pegando ahí moléculas de grasa, moléculas de grasa, moléculas de grasa, y se generó una obstrucción de esa arteria. Entonces, la maravilla del ejercicio es que se ha logrado observar que el ejercicio físico reduce la adhesión de moléculas y promueve la recuperación de las células de ese órgano endotelial, de esa estructura endotelial. Entonces disminuye el hecho de que se le peguen moléculas proinflamatorias y moléculas que generen un bloqueo y produce una regeneración tisular. Y en ese sentido, entonces, disminuye la inflamación vascular. Sujetos, entonces, con enfermedades cardiovasculares, pues pueden beneficiarse increíblemente del ejercicio físico. Tan importante es que en muchos estudios que se han evaluado y se han comparado, por ejemplo, los efectos del ejercicio terapéutico con algunos medicamentos, como por ejemplo la aspirina, han mostrado o se ha podido observar que los efectos del ejercicio físico y los efectos de la aspirina pueden ser muy parecidos con respecto a lo que pueden llegar a lograr. Entonces es aquí que encontramos la píldora mágica para justamente estar teniendo una excelente salud cardiovascular. Por acá me preguntaban que... la clase sí la estoy grabando, está siendo grabada, Anel, gracias. Y están comiendo quesadillas, no, por favor. En fin. Y pues bueno, con respecto a las células del sistema inmune, también hay mucho que decir. No me voy a meter tanto acá porque entiendo que pues vamos empezando todavía la carrera, vamos apenas conociendo cosas y el sistema inmunológico a lo mejor es uno de los temas que no se ha detallado todavía. Pero bueno, es importante mencionar que como parte del sistema inmunológico hay algunos genes que se van a estar encargando de estar propiciando la producción de moléculas inflamatorias y hay genes también que se encargan de propiciar la producción de moléculas antiinflamatorias. Se ha podido observar entonces que el ejercicio físico estimula a ciertos genes que van a estar propiciando la disminución de moléculas inflamatorias potencialmente. Entonces también se ha podido observar que desde el punto de vista de la inflamación, disminuye el ejercicio físico, disminuye la inflamación propiciada por algunas poblaciones de leucocitos, como por ejemplo los monocitos, y que disminuye también la actividad de células del tipo T. Las células del tipo T son también conocidas como linfocitos, y los linfocitos son parte o forman parte del sistema adaptativo de defensa. Los linfocitos T o los linfocitos B son componentes de mi sistema inmunológico que me van a defender de enfermedades o que me van a defender de determinados agentes de daño. Entonces se ha podido observar que con respecto al sistema inmunológico, pues el ejercicio físico por sí solo incrementa la producción de ciertas células tipo T y que se disminuye la expresión de ciertos genes con características inflamatorias. Entonces todo esto, todo lo que podemos llegar a conseguir en el músculo, en el tejido adiposo, en las células endoteliales y en las células inmunológicas, promueve ¿qué cosa? Una disminución de la inflamación. Bajo esta perspectiva, entonces, no hay enfermedad inflamatoria en donde el ejercicio físico no pueda ser una excelente alternativa terapéutica y pueda ser, en definitiva, parte de la farmacología o parte de la píldora que el paciente tendría que estar consumiendo todos los días para estar mejorando el estatus de su enfermedad. Repito, la mayoría de las condiciones patológicas cursan con inflamación y en consecuencia la mayoría deberían de ser tratadas bajo esta perspectiva. Entonces, aquellas ideas obsoletas en donde nos decían, oye, no, es que el paciente tiene diabetes, no se puede mover, no puede hacer ejercicio, no puede caminar, o el paciente tiene cáncer, o el paciente tiene alguna enfermedad crónica, neurodegenerativa, etcétera, etcétera, y que nos decían, en este caso el paciente no puede hacer actividad física, es completamente erróneo. Hoy por hoy, incluso en los pacientes con enfermedad renal y en pacientes en proceso de hemodiálisis, se recomienda la actividad física. Y existen algunos estudios que han evaluado que, por ejemplo, en sujetos que están en hemodiálisis, que si realizan la hemodiálisis haciendo actividad cardiovascular, por ejemplo, con una bicicleta podálica, que son bicicletas que únicamente tienen como los pedales,
y se pueden poner abajo del silloncito. Se ha podido demostrar que si el paciente está en su hemodiálisis y que encima de todo está haciendo actividad física, tiene una mayor posibilidad de que disminuyan los síntomas asociados al propio proceso de la hemodiálisis y que mejora también su expectativa de vida. Entonces, que no nos vengan a contar que en enfermedades específicas el ejercicio físico tendrá que contraindicarse. Posiblemente sí, en algunas enfermedades, sobre todo de características muy agudas o de características inestables para el paciente. Pero en la mayoría de las enfermedades el ejercicio físico es una excelente alternativa de intervención. ¿Va? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Profe, por ejemplo, que dice que las personas que tienen hemodiálisis pueden hacer bicicleta, ¿puede ser cualquier edad? Sí, obviamente la recomendación va a ser, siempre va a ser la recomendación que acudan con el especialista, sobre todo cuando hablamos de poblaciones más específicas o poblaciones que tengan un mayor riesgo, porque siempre como parte de los diagnósticos hay que hacer un diagnóstico de las características del paciente y con respecto al diagnóstico hay que realizar la intervención. Ustedes como licenciados en nutrición, como bien les decía yo anteriormente, si en su momento ustedes deciden dedicarse al tema de nutrición y actividad física y hacen algún posgrado, algún curso, alguna maestría, doctorado o lo que sea, posiblemente van a tener la habilidad y las estrategias para poder justamente atender a este tipo de poblaciones de manera más específica, por ejemplo, el paciente con enfermedad renal, porque requieren, como les digo, de una evaluación mucho más precisa. Entonces, si tienen el conocimiento, pues adelante. Si no, la recomendación va a ser que en esa población en particular se haga referencia o se pida interconsulta con el especialista, con quien maneje ese tema en particular para que no vaya a suponer riesgos para el paciente. ¿Va? Pero sí se podría en cualquier edad. Ah, ok, gracias. ¿Va? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok, bien. Si no hay dudas, entonces paso al siguiente punto. Hay algunas formas de actividad física ya mucho más específicas que se hacen en fisioterapia o en rehabilitación, en algunas áreas en particular, en donde ciertos modelos también han mostrado que mejoran el umbral del dolor. Personas que tienen enfermedades en donde estén generando, en donde se genere como parte de su proceso fisiopatológico dolor, el ejercicio físico ha mostrado pues una importante reducción del dolor, sobre todo cuando hablamos del dolor por presión y de la función también. Esta técnica que yo señalo en la pantalla, que son las técnicas de neurodinamia, es una forma de ejercicio físico en donde se puede mejorar justamente la salud y disminuir temas de dolor con algunos ejercicios muy en particular que se conocen como ejercicios de neurodinamia. En este sentido, lo que se ha podido observar es que este tipo de técnicas generan una desensibilización del sistema opioide. Ya sé que seguramente no lo han escuchado, pero lo explico brevemente. Normalmente cuando estamos hablando de dolor, el dolor puede tener diferentes causas, pero lo que ocurre a nivel periférico es que cuando tenemos dolor hay incremento de algunos neurotransmisores implicados en el dolor. Por ejemplo, el glutamato o por ejemplo la sustancia P. ¿Los han escuchado o los han visto en alguna clase anteriormente? Es pregunta. Si no, pues para ni meterme en broncas. No, profe, es el único que nos menciona eso. Ok, va. Entonces, bueno, imagínense que son moléculas que generan dolor, ¿va? Y esas generan dolor a nivel periférico, por ejemplo, en el codo, por ejemplo, en la mano, por ejemplo, en el pie o no sé, en algún sitio en particular. Entonces se ha podido observar que particularmente este tipo de técnicas hacen que estas moléculas no se estén detectando o no se estén reconociendo para que no estén generando dolor. Así de manera muy a grandes rasgos lo puedo comentar. Obviamente es mucho más complejo, pero como me comentan que no lo han visto anteriormente o no conocen de neurotransmisores y este tipo de sistemas, pues entonces me quedo solamente en eso, ¿va? Y entender entonces eso, que el ejercicio físico puede disminuir también estatus de dolor. Este artículo que pongo aquí en la pantalla describe también N cantidad de técnicas de ejercicio o entrenamiento que se han reconocido como estrategias que reducen el dolor. Voy a acá, por ejemplo, solamente a señalar una de las muchas, ¿no? Se ha podido, por ejemplo, observar que el ejercicio de resistencia
con modelos isotónicos. ¿Qué quiere decir esto? Modelo isotónico. Quiere decir que es un modelo en donde hago acortamiento, elongación del músculo, acortamiento, elongación, acortamiento, elongación. Eso es un ejercicio isotónico. El simple hecho de estar haciendo un curl de bíceps en el gimnasio, es decir, simplemente subir una pesa, bajarla, subirla, bajarla, ese es un ejercicio isotónico. Entonces se ha podido observar que el ejercicio isotónico, cuando se trabaja al 60% de la 1RM, ya platicamos qué es la 1RM, es pregunta. Creo que no. Ok, muy bien. La 1RM es la repetición máxima que una persona puede llegar a cargar. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, ok, voy a levantar justamente una pesa, ¿no? Un curl de bíceps, y voy a levantar una pesa y voy a levantar 15 kilos y solamente mi cuerpo y mi sistema locomotor me permiten hacer una levantación, una levantación, no, un levantamiento. Eso básicamente es mi 1RM, porque es la cantidad máxima de peso que soy capaz de estar levantando, ¿va? Si yo, por ejemplo, esos 15 kilos levantara 2 veces, eso no es mi 1RM, porque lo puedo levantar 2 veces. Entonces lo tendría que levantar únicamente una vez. O si, por ejemplo, hago una sentadilla y la sentadilla la hago con 200 kilos y solamente me permito levantar una sola vez, eso es mi 1RM, ¿va? Entonces, por ejemplo, si en la sentadilla yo obtengo 200 kilos y yo quiero decir ahorita, o estoy diciendo en esta presentación, que en este caso tendríamos que trabajar al 60% del 1RM, esto quiere decir que trabajaríamos al 60% de 200 kilos. Tendríamos que hacer un cálculo para determinar cuánto representa el 60% de esos 200 kilos. ¿Sí me explico? Profe, Ok, va, esto, mande. eso es como decirlo, pero de manera más profesional, ¿no? Porque yo lo he escuchado que cuando ya no puedes levantar un cierto peso, es que el músculo no está familiarizado con ese peso, acostumbrado para levantar tanto, conforme Sí, al progreso, pues. o se le reconoce como el fallo, cuando ya no puedes levantar algo más, se reconoce como el fallo, pero de Sí, manera muscular. técnica, de manera estructurada, cuando hablamos de la estructura correcta en ejercicio físico, siempre hacemos uso de la RM, la repetición máxima, para hacer cálculos de dosis y para indicarle al paciente cuánto peso tiene que estar levantando. Entonces, en este modelo en particular que se propone, que es un ejemplo de los muchos que acá anteriormente pues, estoy señalando, se establece que ejercicios isotónicos al 60% del porcentaje de 1RM en 3 series y en 10 contracciones cada serie promueve una disminución importante del dolor. En este caso, imaginemos del bíceps, por ejemplo, si es que tuviéramos alguna lesión que generara dolor a nivel bicipital o en el brazo en particular, en el miembro superior en particular. Entonces, ese es un modelo de los muchos que se pueden proponer como modelos que funcionan o sirven para disminuir el dolor, ¿va? Y pues bueno, acá otros muchos ejemplos de modelos para estar trabajando el dolor, ¿va? El tiempo se me está acabando, voy a cancelar la sesión ahora en este momento y regresen para darle continuidad a la segunda parte, por favor.